Hola a todos, mi nombre es Emiliano Goñat, ya nos hemos visto en otros módulos, en otras charlas. Hemos repasado modos ventilatorios, hemos repasado monitoreo. Ahora en este módulo, a este módulo se lo vamos a dedicar a las distintas máquinas que hacen asistencia ventilatoria mecánica. Como sabrán, hay un montón de máquinas distintas, de clasificaciones distintas, y dentro de cada tipo de máquina hay un montón de marcas que por supuesto tratan de diferenciarse generando herramientas y ofreciendo herramientas distintivas a los profesionales. No nos vamos a meter en eso hoy, sino que vamos a tratar de repasar aquellas características que diferencian a un tipo de máquina de otra o a un tipo de hacer ventilación mecánica de otra. En este sentido, podemos dividir a las máquinas en cuatro grandes grupos. Las máquinas de anestesia, que las van a ver con Rodrigo, las van a repasar con Rodrigo. Los ventiladores mecánicos de terapia intensiva, los clásicos que se utilizan en terapia intensiva, que habitualmente los llamamos microprocesados. Hoy en día es un error porque todo lo que tenemos acá es microprocesado. Los equipos que, de acuerdo a alguna definición de hace unos años, uno podría definir como de intermedio, no porque sean de cuidados intermedios, sino porque tienen características de un ventilador complejo de terapia intensiva, pero también tienen algunas características, sobre todo mecánicas, de un pequeño ventilador de los que conocemos como de flujo continuo o los típicos BiPAP. ¿Sí? Entonces, máquinas de intermedio o ventiladores de intermedio y los ventiladores de ventilación no invasiva. ¿Sí? Algunos de estos ventiladores de ventilación no invasiva, como estos que estamos acá, tienen habilitación también para hacer ventilación invasiva. ¿Sí? Algunos otros no. Todas las máquinas, ese cuatro tipos de grandes familias, pueden suplir la función de los músculos respiratorios y cumplir con los objetivos de la ventilación mecánica. Mejorar la oxigenación, sostener la ventilación alveolar, bajar el trabajo respiratorio, poner en reposo los músculos respiratorios. Lo pueden hacer todas, pero tienen distintas características, desde muy macro, como cómo generan el gas y de dónde lo obtienen, hasta un poco más pequeñas, las características distintivas, desde cuestiones asociadas a monitoreo, alarmas, baterías y demás. La idea del módulo de hoy entonces va a ser repasar de manera general, sin referirnos a una marca en particular, sino que vamos a repasar tipo por familia de equipo, las características principales con sus ventajas y desventajas, ¿sí? Relativa a las otras familias. Como dijimos al principio, con Rodrigo van a repasar las máquinas de anestesia. Ahora vamos a hablar de los ventiladores de terapia intensiva, el típico equipo de terapia intensiva. Primera diferencia o primera característica de este tipo de equipos. ¿De dónde obtienen los gases que después van a administrar hacia el pulmón del paciente? Generalmente estos equipos funcionan con dos gases, oxígeno y aire comprimido, que entran generalmente por la parte posterior del equipo y esos gases tienen que estar presurizados a entre 4 y 6 psi. ¿Sí? Esa es la presión que soportan y que necesitan atrás para después poder administrar la ventilación a tasas de flujo tan alta como 200 litros minuto. O sea que necesitan tener esa presión atrás. Digo, algunos reciben aire y oxígeno, porque de este tipo de máquinas, ahora sobre todo hay muchas máquinas que solo reciben oxígeno, porque adentro tienen un pequeño, no un compresor, sino una pequeña turbina, ¿sí? Parecida a la de los de este tipo de equipamientos, y obtienen el aire comprimido para hacer la mezcla de esa turbina. ¿Sí? Ese tipo de equipos no necesitan aire comprimido para funcionar, son independientes en ese sentido, sí necesitan oxígeno, por supuesto, para realizar la mezcla y poder administrar fracciones inspiradas mayores al 21%. Entonces, primer punto, necesitan gases presurizados. Puede ser de un tubo, puede ser del panel, de donde ustedes quieran. Segundo punto, necesitan obviamente conexión a corriente eléctrica, ¿sí? Tercer punto, estos equipos siempre tienen baterías. Es una exigencia que tengan baterías de larga duración. Cuanto más duran las baterías, mejor. Habitualmente superan los 40 minutos. Hay equipos que tienen hasta 2 horas de batería. Eso les da autonomía para administrar la ventilación ante un corte de luz o también se pueden utilizar para traslados, sobre todo intrahospitalario, intraunidad más que nada. ¿Sí? Pasar un paciente de una cama a la otra. O sea que tienen baterías que aseguran la ventilación y generalmente duran bastante tiempo. Otra gran diferencia que tienen dos ramas para administrar la ventilación. Todos estos equipos tienen dos ramas, una rama inspiratoria y otra rama exhalatoria, expiratoria. Todos los equipos de este tipo tienen dos ramas. ¿Por qué hago hincapié en esto? Porque ahora vamos a ver que hay otro tipo de equipos que tienen una sola rama, ¿sí?
¿Hay alguna diferencia entre ventilar con una rama y 2 ramas? Sí, hay algunas desventajas asociadas a la rama única. Después las vamos a ver. La rama doble nos asegura, primero, que el gas exhalado del paciente llega al ventilador, al bloque exhalatorio. En el bloque exhalatorio encuentra la válvula exhalatoria y el sensor de flujo. O sea que vamos a tener monitoreo tanto de variables inspiratorias como de variables expiratorias. Lo mismo que la máquina de anestesia. Otra diferencia es cómo estos equipos administran la fracción inspirada. Como les dije, necesitan de los 2 gases para poder funcionar. O sea que estos equipos nos permiten programar y monitorizar fracciones inspiradas de oxígeno de 21 a 100% de a pasos de a 1 generalmente. O sea, uno puede programar la fracción inspirada que quiera y los equipos tienen mucha precisión para poder administrarla. No solo eso, sino que la monitorizan a la fracción inspirada. O sea que en la mezcla, como característica distintiva, administran fracciones inspiradas programables y de entre 21 y 100%. Otra característica fundamental, disponen de muchos modos ventilatorios, ¿sí? Por más que este curso está destinado principalmente a COVID-19, no vamos a ponernos a hablar de modos ventilatorios alternativos o no convencionales, pero hay que decir que son ventiladores que tienen un portafolio de modos enorme, generalmente, ¿sí? Otra gran ventaja, casi todos estos ventiladores ventilan 3 tipos de pacientes, neonatales, pediátricos y adultos. Eso quiere decir que son capaces de hacerlo y que tienen herramientas que permiten que ese tipo de rango enorme de peso de paciente permite establecer una ventilación segura en una variedad de tamaños de paciente. Obviamente hay que hacer algunos testeos y chequeos antes de cambiar de un paciente a otro en todos los ventiladores, pero permiten ventilar pacientes desde neonatales hasta adultos, casi todos los ventiladores. Tienen todos los modos ventilatorios que hay en el mercado, ya lo dijimos. Otra gran ventaja de este tipo de equipos es el monitoreo, incluso superior al monitoreo que nos ofrece una mesa de anestesia. ¿Por qué? Porque monitoriza muchísimas variables, tanto numéricas como gráficas, y no solo eso, sino que permite generalmente poder visualizar las variables de una manera súper amigable, pasando de variable a variable, yéndome para atrás, haciendo pausas, y calcula y estima un montón de variables derivadas, no solo las variables primarias como vimos en la clase de monitoreo. O sea que son equipos que como una característica súper distintiva, permiten un monitoreo mejor que con cualquiera de los otros sistemas de ventilación o máquinas de ventilar. Otra característica distintiva de estos equipos es la gran cantidad de alarmas que tienen, ¿sí? Tienen un montón de herramientas de seguridad de hardware, pero también de software, ¿sí? Tienen alarmas que nos permiten establecer una ventilación más segura. Al igual que una mesa de anestesia, con la cual ustedes están más familiarizados, después vamos a ver que los equipos menos complejos empiezan a carecer un poquito de estas características. Y la principal característica de estos equipos probablemente sea la gran prestación neumática que tienen, ¿sí? A la hora de administrar la ventilación a tasas de flujo altas o reconocen cambios instantáneos y actúan en consecuencia. Probablemente de los 4 tipos de máquinas que vamos a ver, los ventiladores modernos de terapia intensiva sean los que mejor prestación a la ventilación ofrecen, ¿sí? Como es un tema que excede a los objetivos de este curso, eso no lo vamos a hablar. Sepan que probablemente son los equipos que funcionan mejor ante distintas situaciones mecánicas y clínicas, ¿sí? Continuamos con lo que denominamos equipos de intermedio. Esta clasificación la tomamos de un paper que se encargó de clasificar, porque como verán hay un montón de máquinas distintas, que es difícil de tratar de encajonarla en algún lugar para poder hacer comparaciones. Bueno, esa clasificación nos gustó, entonces lo llamamos equipos de intermedio. ¿Por qué de intermedio? Como dije al principio, comparten características del equipo que vimos recién y algunas otras del que vamos a ver después, ¿sí? Generalmente estos equipos también son utilizados para hacer transporte, ¿sí? Abarcan como una amplia cantidad de aplicaciones. Desde transporte, puede utilizarse para hacer transporte extrahospitalario, intrahospitalario, estar en una guardia. Hay muchos de este tipo de equipos en las guardias externas. Generalmente no se los elige para ser utilizados en la terapia intensiva, pero tranquilamente se podría porque tienen todas las prestaciones necesarias para cumplir, como dije al principio, con la demanda de un paciente ventilado en la terapia intensiva. Pero obviamente hay diferencias que tenemos que marcar. Primero, otra vez, vemos que este equipo no tiene entrada de gases, ¿sí? O sea que de algún lugar saca
de algún lugar que no es de la pared ni de un tubo, obtiene el aire comprimido o el aire ambiente para ventilar. Y de algún lugar va a tener que obtener el oxígeno. Este tipo de equipos, hay varias tecnologías, ¿sí? Algunos utilizan turbina, como este equipo que vamos a ver más adelante. Otros tienen como otro sistema de generación del volumen o del gas, que son micropistones, ¿sí? La mayoría tienen turbina. Independientemente de eso, esa es la manera en la cual estos equipos se hacen del aire con FIVAL 21, del aire ambiente, y después necesitan de alguna entrada de oxígeno para lograr hacer una mezcla. La mayoría de estos equipos nos permiten controlar la fracción inspirada de oxígeno, programarla, controlarla y algunos también monitorizarla. Entonces, este equipo, como la gran mayoría de este tipo de equipos, tiene la posibilidad de recibir oxígeno y tienen un mezclador y uno puede administrar la fracción inspirada a valores conocidos y algunos también permiten el monitoreo. Generalmente estos equipos tienen una entrada de oxígeno a alta presión de 4 a 6 bares, al igual la misma presión de entrada que tienen este tipo de equipos, 4 a 6 bares. Y eso nos permitiría entonces lograr fracciones inspiradas de 21 al 100%. ¿Sí? Como van a ver, la gran diferencia con estos pequeños que vemos acá. Alternativamente, la mayoría de estos equipos también tienen una entrada de oxígeno de baja presión, ¿sí? De bajo flujo, perdón. ¿Por qué? Porque eso les da cierta versatilidad. Uno con un equipo de estos, yo puedo llevármelo así, ventilando a un paciente, así agarrándolo con la mano o poniéndolo arriba de la camilla, con un tubito de oxígeno de bajo flujo y lograr una mezcla que no conozco, pero enriquecida con oxígeno. O sea, me permite independencia. Por eso la mayoría de estos equipos nos dan las dos opciones. O una mezcla precisa con oxígeno a alta presión o una entrada de bajo flujo para entregar una fracción inspirada con algo de oxígeno, pero que no puedo programar y a veces ni siquiera puedo conocer a menos que el equipo lo muestre en algún lugar. Bien, la mayoría de estos equipos administran la ventilación a través de una rama única, ¿sí? A diferencia de lo que hacen los equipos de terapia intensiva, que tienen dos ramas. Esto agrega cierta complejidad a la hora de armarlo, ¿sí? En la mayoría de los equipos, de una sola rama con válvula exhalatoria proximal al paciente, uno tiene que conectar algunos circuitos que miden la presión proximal proximal al paciente y también tiene que conectar el control de la válvula, ¿sí? Entonces tiene una sola rama con una rama exhalatoria que no llega al equipo, ¿sí? Si no llega al equipo quiere decir, y acá no hay un sensor de flujo proximal al paciente, quiere decir que el equipo no va a poder monitorizar los valores de volumen y flujo exhalados, ¿sí? Alternativamente, algunos de estos equipos, de este tipo de equipamiento, ofrece colocar un sensor de flujo proximal al paciente, generalmente de orificio fijo, para de esa manera uno poder conocer los volúmenes, los flujos, y también algunos alternativamente agregan una variable de trigger, de disparo, que haría que el equipo tenga un mejor rendimiento si la toma del sensor de flujo proximal. Siempre este tipo de equipos funcionan con válvula unidireccional exhalatoria, con lo cual, por más que se vea macroscópicamente que el equipo tiene una sola rama, el riesgo de reinhalación a través de la rama inspiratoria es nulo, ¿sí? O sea que este tipo de equipos con válvula exhalatoria proximal al paciente no hay riesgo, no ofrecen, no exponen al paciente a riesgo de reinhalación, como sí lo hacen, como vamos a ver más adelante, este tipo de equipos que están acá. En cuanto al monitoreo, generalmente este tipo de equipos han mejorado mucho el monitoreo, aunque por supuesto hay muchísimas marcas y muchas variedades, algunos con mejores herramientas de monitoreo que otros, pero han mejorado mucho, sin llegar a ofrecernos el monitoreo acabado que nos ofrece una máquina de este tipo, en la cual uno puede hacer un montón de maniobras para conocer casi toda la mecánica del sistema respiratorio. Este tipo de equipos han mejorado bastante y ofrecen monitoreo de variables numéricas y gráficas. Algunos no, pero digamos que la mayoría sí, o intentan llegar a ofrecer ese tipo de monitoreo. Digo, se van desarrollando cada vez más este tipo de equipos, ofreciendo cada vez más herramientas.
En cuanto a los modos ventilatorios, generalmente estos equipos no tienen modos no convencionales de ventilación mecánica. Tienen los modos clásicos, volumen control y presión de soporte, y CPAP, ¿sí? De todos modos, como dijimos, en este curso solo hablamos de los modos que se utilizan en esta coyuntura en especial. No es nuestro objetivo meternos en otro tipo de modos. La mayoría de este tipo de equipos, y esto es importante, tienen volumen control, ¿sí? Que es, como dijimos al principio, el modo de elección para ventilar pacientes en falla respiratoria aguda, ¿sí? Por la variedad de monitoreo que nos ofrece y el monitoreo acabado que nos ofrece. La mayoría de estos equipos entonces controlan el flujo y pueden hacer volumen control. Por supuesto, todos pueden hacer presión control. En cuanto a las alarmas, la realidad es que estos equipos han mejorado mucho en ese sentido y ofrecen casi la misma cantidad de alarmas que ofrecen los ventiladores convencionales de terapia intensiva. Y la otra gran diferencia que tienen a favor de este tipo de equipos es que tienen generalmente baterías de larga duración. Decíamos que los equipos de terapia intensiva generalmente tienen una duración de baterías de 40 minutos a 2 horas. Este tipo de equipos tienen arriba de 6, 8 y algunos hasta 10 horas de duración, ¿sí? Porque están pensados para hacer transporte, principalmente por eso. Eso es una gran ventaja. Otra ventaja es el tamaño, como vimos, son transportables todos los equipos porque han sido diseñados para eso también, no solo para ventilar pacientes en área cerrada, sino también para transportarlos afuera del hospital o adentro del hospital. Vamos a repasar ahora los equipos de flujo continuo. Este tipo de equipamiento, la realidad es que no tiene un nombre estandarizado, ¿sí? Ustedes los conocen mucho como BNI o equipos de BNI. Nosotros los conocemos más como equipos de flujo continuo o BiPAP o B-Level. Lo que distingue a este tipo de equipos es cómo administran el gas, de dónde lo sacan. Estos equipos tienen una turbina interna, ¿sí? Una turbina de alta prestación, de muy baja inercia, que cambia de velocidad muy rápido y son capaces de entregar flujos tan altos como 150 a 200 litros minuto en una fracción de tiempo muy corta. O sea que son equipos que uno los ve así pequeñitos, pero son muy poderosos. Obviamente hay una variedad enorme de equipos con distintas prestaciones. Este es un equipo moderno. Los equipos modernos en general tienen una prestación de turbina excelente. Los equipos más viejos, por supuesto que no. Lo que los distingue entonces es de dónde sacan el gas estos equipos, que los podemos llamar de flujo continuo o equipos de ventilación no invasiva, aunque no son únicamente equipos de ventilación no invasiva, ¿sí? Hay equipos como este y algunos otros que se pueden aplicar a pacientes traqueostomizados. Digo, se pueden porque tienen la aprobación de entidades gubernamentales como la FDA, ahora, o sanitarias como la FDA. Ahora, independientemente de que tengan o no tengan la aprobación, el equipo es un ventilador y se puede utilizar en pacientes intubados o traqueostomizados. Obviamente no tener la aprobación es una traba, pero no quiere decir que no pueda hacerlo, le faltaría obtener la aprobación. Bien, la gran diferencia de estos equipos es entonces de dónde sacan el gas para poder administrar volúmenes corrientes y flujos tan altos. ¿De dónde lo sacan? No tiene entonces entrada de gas, de aire comprimido ni de oxígeno, tiene una turbina, como les dije recién. Esa turbina saca gas del ambiente, ¿sí? En este caso, toma el gas de acá atrás. Acá tiene un filtro que debe estar limpio. Eso hay que consultar al fabricante cada cuánto hay que limpiarlo o cambiarlo. Toman el gas del ambiente. La turbina gira a una velocidad muy alta y hay una válvula proporcional a la salida de la turbina que administra el gas que genera la turbina. Lo que sobra lo saca para atrás y lo que necesita, de acuerdo a la programación y a la demanda del paciente, se va por la rama inspiratoria, ¿sí? Primera cuestión, como habrán visto, en ningún momento les dije el oxígeno va por acá. Estos equipos no permiten enriquecer el gas inspirado con oxígeno a fracciones conocidas, ¿sí? ¿Se puede enriquecer el gas con oxígeno? Sí. Generalmente este tipo de equipos tiene una entrada posterior de bajo flujo. Habitualmente casi todos los equipos reciben 15 litros minuto. Este tengo entendido que recibe hasta 30 litros minuto, ¿sí? Y algunos equipos nos dan el monitoreo de la fracción entregada, pero el operador no puede programar la fracción inspirada de oxígeno, ¿sí? La fracción inspirada va a ser dependiente, tal y como vieron en la clase de oxigenoterapia con Javier, una cuestión bastante parecida. ¿Dependiente de qué? Bueno, de cuánto oxígeno entra por atrás y cuánto flujo o cuánto volumen minuto va hacia el paciente, ¿sí?
si aumenta el volumen minuto y la entrada de oxígeno es fija, por supuesto la fracción inspirada va a caer. Algunos equipos monitorean, otros equipos no monitorean, y lo que hacemos habitualmente para usar estos ventiladores en pacientes críticos es guiarnos por la saturometría. Desconocemos en la mayoría de los equipos la fracción inspirada de oxígeno. Esa es quizá una de las principales desventajas en este contexto de COVID, que son pacientes que probablemente tengan falla respiratoria hipoxémica. Ahora, esto permite perfectamente administrar la ventilación al paciente de la cama de al lado que no tiene COVID y tiene falla respiratoria postoperatoria, por ejemplo, ¿sí? Bien, gran diferencia de dónde sacan el gas. Otra gran diferencia, hay una sola rama, ¿sí? Estos equipos tienen una sola rama. Para tener una mejor idea de esta parte que vamos a hablar ahora, les pido que vean el video que tiene la asociación, la ARBA, que un video que generamos con Marcelo de un estudio que se está por publicar en la revista de Anestesiología Española, en la cual indicamos las 3 maneras en las cuales uno podría configurar la rama inspiratoria del equipo. Refiéranse a ese video y al paper, porque ahí está perfectamente explicado. Si no, me llevaría todo el taller contarles cómo las 3 maneras que tenemos de armar la rama inspiratoria. Independientemente de cuáles sean las 3 maneras, siempre hay una sola rama, ¿sí? Eso quiere decir, si tiene una rama única, que en la mayoría de los equipos no nos van a mostrar valores de monitoreo exhalatorio. Esa es una de las desventajas. La otra desventaja es que al tener una sola rama, si el paciente no tiene una válvula exhalatoria unidireccional proximal al tubo orotraqueal o a la máscara de BNI o a la traqueostomía, parte del gas exhalado se va a meter en la rama inspiratoria. Y en la próxima inspiración el equipo va a administrar el volumen que viene desde la atmósfera con la mezcla gaseosa y aparte va a arrastrar todo el dióxido de carbono que quedó alojado en la rama. Por eso estos circuitos de rama única siempre generan reinhalación del gas inspirado, siempre, en mayor o en menor medida. Lo que hicimos en el estudio, al cual me refería recién, es tratar de buscar alguna estrategia para que la reinhalación sea mínima o nula, ¿sí? Una de las maneras que encontramos es poner una válvula exhalatoria proximal y una válvula unidireccional para que el gas no se mezcle en la rama inspiratoria del circuito. Muy bien. Otra de las desventajas o de las diferencias, digamos, que tiene este equipo respecto de los otros dos, este tipo de equipo respecto de los otros dos, es el monitoreo, ¿sí? Obviamente el monitoreo va a ser mucho más acotado, ¿sí? ¿Por qué? Porque básicamente mide menos cosas e informa menos cosas. Algunos equipos como este tienen un monitoreo bastante acabado. Por supuesto, este equipo tiene curva de flujo, presión, mide volumen entregado, flujo inspiratorio y expiratorio, presiones, pero no se pueden hacer pausas de fin de inspiración ni de fin de expiración, no se puede calcular la resistencia, la complacencia o por lo menos de manera amigable. Este equipo es de los más modernos y tiene un monitoreo bastante grande, por decirlo de alguna manera. Ahora, los equipos más viejitos no tienen monitoreo, algunos no tienen nada y otros solo monitorizan frecuencia respiratoria y a lo sumo volumen corriente entregado. La otra gran diferencia son la variedad de modos ventilatorios que ofrecen los equipos de flujo continuo. De nuevo, los equipos más modernos tienen muchos modos ventilatorios y muchos de los cuales exceden a los objetivos de este curso. En general, los equipos de flujo continuo solo tienen modos de presión, ¿sí? Tienen presión control y algo parecido a presión de soporte. ¿Por qué digo parecido? Porque la nomenclatura probablemente acá no nos diga presión de soporte, pero el equipo hace presión de soporte. Digo, si, como vimos en la clase de modos, si el equipo controla la presión y la variable de ciclado es la caída del flujo inspiratorio y no el tiempo inspiratorio, quiero decir, y el tiempo inspiratorio no es fijo, el equipo está haciendo presión de soporte. Todos estos equipos tienen entonces un modo similar a presión control, digo similar porque es igual, pero la nomenclatura no lo dice así, y un modo similar a presión de soporte. Casi ninguno de estos equipos tiene volumen control, ¿sí? No pueden controlar el volumen, no pueden controlar la magnitud ni la morfología del flujo. Y el flujo siempre termina siendo la variable dependiente. O sea que son equipos que controlan la presión. Por supuesto también tienen CPAP y algunos otros modos como volumen garantizado, pero no entran en los objetivos de este curso. Tener presión control entonces lo habilita a sostener un paciente que está paralizado y en falla respiratoria, ¿sí? ¿Por qué? Porque tiene la capacidad de sostener la ventilación. Uno puede programar un nivel de PIP de entre 15 y 20 generalmente, y la presión inspiratoria puede ir generalmente hasta 20 centímetros de agua por arriba del nivel de PIP. Con lo cual uno podría asegurar una ventilación bastante segura
y uno podría asegurar una ventilación segura y en algunos equipos con parámetros similares a los que podría programar con un equipo de terapia intensiva. Los equipos más viejitos o los que no tienen tantas prestaciones tienen limitada la presión inspiratoria en 30. Ojo con eso, ¿sí? Una cuestión importante a entender de este tipo de equipos es que nosotros estamos acostumbrados a programar presión inspiratoria por arriba del nivel de PIP, ¿sí? Quiero decir, si programo 10 de PIP y arriba de los 10 de PIP pongo 10 centímetros de agua de presión inspiratoria, la presión inspiratoria total va a ser, en inspiración van a ser 20 centímetros de agua. En este tipo de equipos, siempre la presión inspiratoria sale desde cero, no es relativa a la PIP. Entonces, si en este equipo yo programo 10 centímetros de agua de PIP y 10 centímetros de agua de presión inspiratoria, la presión inspiratoria va a ser igual a 0, ¿sí? Y la presión máxima va a ser igual a 10. O sea que siempre hay que programar incluyendo la PIP. ¿Sí? Si yo quiero poner 10 centímetros de agua de presión inspiratoria por arriba de la PIP, tengo que poner 20 de presión inspiratoria y 10 de presión expiratoria, ¿sí? Otra cosa importante es la nomenclatura. En este tipo de equipos, a la presión inspiratoria se le dice IPAP y a la presión expiratoria, lo que conocemos como PIP, se le dice EPAP. ¿Hay alguna diferencia mecánica? No, es lo mismo. Lo único que sucede es que la nomenclatura históricamente se llamó de esa manera, ¿sí? Esos dos puntos a la hora de programar son importantes, la nomenclatura y que la presión inspirada se titula desde cero y no desde el nivel de PIP que eligió el operador. Muy importante porque si no corremos riesgo de hipoventilar severamente a los pacientes. Otra de las diferencias es que generalmente estos equipos casi que no tienen alarmas, ¿sí? Algunos solo tienen alarma de desconexión y de pérdida de energía y otros, como este, tienen un poco más de alarmas como volúmenes minutos altos y bajos y frecuencias respiratorias altas y bajas y probablemente alguna más. Pero una de las grandes desventajas, pensando en esta actualidad, es que carecen de un portafolio amplio de alarmas. La otra gran diferencia es la batería, ¿sí? Muchos de estos equipos no tienen batería interna. Esta es una de las cuestiones por las cuales los equipos no están habilitados probablemente para ventilar pacientes sedados en entornos de terapia intensiva. No tienen batería. Si se corta la luz, el equipo deja de ventilar. Suena una alarma, te avisa, pero el equipo no puede sostener la ventilación. Hay equipos que tienen baterías opcionales. La gran mayoría de los equipos de este tipo no tienen posibilidad de ser conectados a una batería. Bueno, y una de las grandes diferencias, obviamente macroscópicas, es el tamaño, ¿sí? Estos equipos son más pequeños y esto es una ventaja, claramente, porque son equipos que permiten cierta portabilidad, ¿no? Pesan muy poco y son portátiles. Esa es una diferencia que uno la podría transformar en una ventaja respecto de los otros tipos de equipamientos. Sobre todo en esta situación donde uno probablemente tenga que andar trasladando equipos de un lugar al otro. Muy bien, un poco el objetivo de esta parte del curso es que les quede claro un poco la idea de que si bien las máquinas a priori son muy distintas, casi todas hacen lo mismo, ¿sí? Para ventilar los pulmones de los pacientes hay que generar presión que deforme esos pulmones. Todas estas máquinas y la máquina de anestesia, como van a ver con Rodrigo, pueden hacer eso. Incluso hasta hacen lo mismo, pero hay un poco de confusión respecto de cómo las marcas nos presentan la información. Pero los modos ventilatorios son siempre los mismos, independientemente del tipo de aparato. Controlan la presión, controlan el flujo, algunos controlan el volumen, los más viejos, pero digamos que son todas máquinas que pueden hacer ventilación mecánica y pueden sostener la demanda ventilatoria de los pacientes. Lo que sí hay que tener en claro, más allá de estas cuestiones de nomenclatura que nos confunden mucho, pero que no nos tienen que confundir tanto, porque básicamente todos los equipos hacen lo mismo, lo que nos tiene que quedar claro son estas cuestiones asociadas a cómo enriquecer el gas inspirado con este tipo de equipos, cómo hacerlo con este, cómo controla la FIO este equipo, cómo lo hace una máquina de anestesia. También cuestiones asociadas a la seguridad, la falta de alarmas de alguno de los dispositivos, las cuestiones asociadas a la batería, ¿sí? El tema de la rama única, no confundirnos, quizá no hacernos mucho problema con el tema de la rama única, entender que eso es así, que hay variables que no voy a ver, pero que el equipo puede funcionar perfectamente con una rama única. Si tengo dos ramas, probablemente sea mejor porque voy a tener más monitoreo, pero los equipos están fabricados para funcionar con una rama y lo pueden hacer muy bien. Les recuerdo que miren de nuevo entonces el video
de los 3 tipos de configuraciones de circuito distintas disponibles para este tipo de equipos, los de flujo continuo. Y lo último que les quería transmitir era que, como vieron, es mucho más fácil, me parece a mí, que vengo del lado de la terapia intensiva, comprender el funcionamiento de estas máquinas que el de las máquinas de anestesia, ¿sí? Acá lo que uno programa en la pantalla del aparato es lo que va a salir del aparato. Un poquitito más, un poquitito menos, pero no hay manera de errarle, ¿sí? Acá no hay que aumentar el gas porque se me baja la concertina, no hay que hacer ninguna cuestión rara. Acá, si el equipo tiene la presión de gases necesaria para administrar la ventilación, lo va a hacer. Este equipo es totalmente independiente de la presión de gases porque la genera él con la turbina. Este equipo también con los micropistones. Y este equipo lo que hay que asegurarse es que esté conectado al aire comprimido y al oxígeno a presiones de trabajo que necesita el equipo, que va de 4 a 6 o 8 bares más o menos. Si no lo logra, si hay baja presión en el poliducto, el equipo nos va a avisar. Pero en ese sentido es mucho más fácil. Si los equipos tienen la presión de trabajo necesaria, van a poder administrar casi cualquier ventilación que uno quiera programar, a diferencia de las máquinas de anestesia, ¿sí? Si yo con este equipo tengo un paciente que va a 20 litros minuto, el equipo no va a tener, de volumen minuto, no va a tener ningún problema en administrar ese volumen, ningún problema. Este equipo tampoco y este equipo tampoco, ¿sí? Es como más fácil desde ese lado, no hay que hacerse ningún tipo de problema con la constante de tiempo. Yo acá cambio la FIO y automáticamente se cambia la FIO en un tiempito muy cortito, lo mismo acá y lo mismo acá, ¿sí? Las compensaciones de circuitos son mínimas si ventilamos pacientes adultos, porque los circuitos que utilizamos son de baja complacencia, con lo cual creo que se hace mucho más fácil la interpretación de lo que hacen las máquinas. Creo que les va a resultar más fácil a ustedes adaptarse a esto que a nosotros adaptarnos a una máquina de anestesia, que lo vamos a tener que hacer. Así que tendremos que mirar la charla de Rodrigo. Bueno, terminamos con esta parte del módulo.